Bienvenido a un nuevo programa de Alfombra Roja. Hoy nos adentramos en el mundo de la fantasía para hablar de una película que, aunque en muchos aspectos se aleja bastante de su obra de referencia, tuvo un gran éxito de taquilla y con el paso del tiempo se convirtió en una auténtica película de culto. Esta historia tiene una segunda lectura muy interesante que la aleja bastante de esas películas para niños a las que nos tiene acostumbrados el cine. La emisión de la película de hoy va dedicada a mi amiga Sara como regalo de cumpleaños, ya que esta es su película favorita y me consta que ella es una auténtica experta en el tema. Así que hoy vamos a viajar a lomos de un dragón de la suerte para cruzar nuestra alfombra hablando de psicología, realidad y fantasía. Hoy, en Alfombra Roja, la historia interminable. La historia interminable se estrenó en el año 1984, estando basada en la novela del mismo título, escrita por Michael Ende en los años 70, autor de obras tan conocidas como Momo, El ponche de los deseos o Jim Botón y Lucas el maquinista. Solo que Ende no quedó satisfecho con el rumbo que estaba tomando la película, y él afirmaba que la historia que había escrito en su novela era mucho más interesante que lo que estaban representando en el film. Así que decidió alejarse del proyecto, incluso su nombre no aparece en los títulos de crédito de la película. Esto fue un error, ya que la taquilla desbordó de éxito y él tuvo que tragarse sus palabras, ya que todo el mundo afirmó que era una gran película. La dirección del film corrió a cargo de Wolfgang Petersen, autor de películas como Troya, Air Force One o La tormenta perfecta. La historia interminable nos cuenta las aventuras de Fantasía, un país de ilusión que se ve amenazado por la nada que lo está destruyendo. Su soberana, la emperatriz infantil, ordena buscar a Atreyu, un valeroso guerrero, para que encuentre una solución con la que salvar la destrucción de Fantasía. Al mismo tiempo, en nuestro mundo, Bastian, un niño que sufre acoso escolar, encuentra un libro titulado La historia interminable y pronto se adentra en todas esas aventuras para vivirlas de una forma demasiado real. En el tema del elenco hay una peculiaridad, y es que de los 3 protagonistas de la película, solamente uno ha desarrollado su faceta como actor. Y ese es Barrett Oliver, que interpretó el personaje de Bastian. Fue conocido por películas como Cocoon, Daryl o Frankenweenie. Pero tanto Noah Hathaway, que interpreta a Atreyu, como Tammy Stronach, que se mete en la piel de la emperatriz infantil, no han hecho nada más reseñable más allá de la historia interminable. El tema más importante del que nos habla esta película es la dicotomía entre realidad y fantasía. Y es que Bastian es un niño muy imaginativo y además tiene una elevada sensibilidad. Por una parte, ha perdido recientemente a su madre y por otra, sufre de acoso escolar a manos de sus compañeros de colegio. Así que la única ancla que le sujeta a la realidad existente es su padre, una persona que no pasa demasiado tiempo con él y que le da unas pinceladas de órdenes, de normas a seguir para que él tenga los pies anclados firmemente al suelo. Le insiste en que no sueñe tanto despierto y que viva más la realidad. En la primera escena de la película ya nos están mostrando esta diferencia entre los dos personajes, ya que el padre le dice que no hace más que dibujar caballos,
A lo que Bastian le responde que no son caballos, que son unicornios. Así que ahí ya vamos viendo esa imaginación, esa fantasía de la que hace gala el niño frente a la oposición, a la sensatez y a la realidad imperante en la figura del padre. Desde luego, una lectura profunda tanto de la novela como de la película nos hace comprender que el mayor enemigo de fantasía, la nada, hace referencia a esa destrucción de la fantasía, de la imaginación de cada uno. Si todos desde niños tenemos esa capacidad para soñar, para crear, para vivir ese mundo especial, la nada es la destrucción absoluta. El no poder crear, el no poder soñar, el tener que vivir como adultos, como personas sensatas, olvidando todos esos sueños que teníamos desde pequeños. Así que la historia interminable hace una crítica descarnada contra la realidad, esa nada destructora que va luchando contra la creación artística, literaria, de pintura, de música, de todas las ramas artísticas. Es una crítica a la pérdida de la niñez, esa capacidad que todos tenemos para crear y para soñar. Frente a los ataques de sus compañeros, Bastian se refugia precisamente en una librería, y es que el autor, de ese modo, nos está demostrando que las artes, en este caso la literatura, es un buen refugio y un buen escudo que defienda al protagonista de la maldad de sus semejantes. Del mismo modo, cuando Bastian acude con el libro de la historia interminable a su colegio, vemos que mientras todos los demás niños están en clase, él sube al ático para adentrarse en la lectura del volumen. Así que de ese modo simbólico nos está demostrando que él está en un nivel superior a todos los demás. Y es que así como los otros niños solo piensan en luchar con los puños, Bastian se refugia en la magia de las artes, de la literatura, de las aventuras escritas, porque está por encima de todo ello, con una imaginación mucho más activa y con una capacidad mucho mayor de evasión de la realidad. Atreyu se embarca en lo que se conoce como la gran búsqueda, que no es sino el famoso viaje del héroe, ese viaje tanto físico como psíquico que se realiza en multitud de libros y películas para darnos a entender la evolución y crecimiento personal de un personaje. En ese viaje del héroe vemos todas las etapas que tiene que pasar una persona del mundo real para la superación de un problema. Cuando Atreyu atraviesa los pantanos de la tristeza, vemos que supera esa etapa de la pérdida de su amigo, de su apoyo, de esa fuerza que le acompañaba para superar las dificultades y que ahora, tras su pérdida, tiene que avanzar él solo, con la conciencia de que no tiene ninguna ayuda, ningún respaldo que le ayude a superar los problemas. En esta escena asistimos a uno de los momentos más tristes que han quedado grabados a fuego en el imaginario de los espectadores, y es que Atreyu pierde a su amigo Artax, el caballo, que se hunde en el pantano, y es una escena que traumatizó a todos los niños, cargada con una gran emotividad y sensibilidad. Otra de las fases de este viaje es la de la resignación ante los problemas. Esto queda patente en la escena de la vieja Morla, esa gran tortuga que se niega a avanzar ya que comprende que no hay lucha posible frente al enemigo. Atreyu, en cambio, es quien le insiste, intenta darle fuerzas para que haga frente a la nada, para que luche, para que no se deje avasallar por su contrincante y que pueda salir victoriosa en una posible batalla final. Pero la vieja Morla es de estas personas comodonas que se acostumbran a la situación en la que se hallan y prefieren quedarse cómodamente esperando su final en lugar de plantar cara. Atreyu, en cambio, ya que es un luchador, está convencido de que hay que hacer frente a los problemas para intentar superarlos. Así que tenemos ese doble camino que va calando subrepticiamente la mente de los niños conforme van viendo la película.
La fase de la confianza en uno mismo la vemos en la secuencia de la puerta de la Esfinge, y es que Atreyu tiene que autoconvencerse de que él es capaz de atravesar esa puerta, de llevar a buen término su búsqueda para evitar que las esfinges acaben con él. De este modo también los espectadores, los niños especialmente, van aprendiendo ese nuevo paso, a creer en uno mismo. Aunque vayan solos en su camino, tienen que tener la capacidad de saber que ellos, con sus actividades, con sus hechos, son capaces de conseguir sus metas. Y en la secuencia de la puerta del espejo vemos esa fase de ver dentro de uno mismo, asimilar tus capacidades, tus logros y tus defectos también para comprender cómo eres, qué es lo que puedes hacer, qué es lo que no vas a poder lograr y actuar en consecuencia. Así que es el último paso para comprender las capacidades de uno mismo y enfrentarse en la recta final de los problemas. El personaje del dragón de la suerte, Fuyur, nos muestra también toda esa suerte, esos elementos que aparecen súbitamente en tu camino sin la necesidad imperiosa de buscarlos. Así que tenemos los dos campos, los de la suerte, todo aquello que te encuentras de repente, y el esfuerzo, todos esos niveles que tú vas alcanzando para ir superando el camino. Una mezcla de todo ello es lo que te llevará a la consecución del éxito. La película nos muestra también que hay que tener un equilibrio entre tener los pies anclados al suelo y dejar volar la imaginación. Hay varias escenas en las que se ve esa interactuación entre el mundo real y el ficticio. Por ejemplo, cuando Bastian grita asustado mientras está leyendo la novela, Atreyu escucha esos gritos. Y también en la puerta del espejo, cuando Atreyu se asoma para ver lo que le muestra esa ventana, está viendo al propio Bastian leyendo la historia de Atreyu. Así que vemos cómo los dos caminos están entrelazados y para alcanzar tu meta tienes que tener una especie de equilibrio entre ambos planos. Vemos que en el país de fantasía, quien está gobernando a cargo de todo es la emperatriz infantil, en una clara alusión a que en esos mundos de fantasía, ilusión y sueños, quienes están ostentando el poder son los niños. Por muchos adultos que hay a lo largo de la historia, son los infantes los que deciden la construcción de esos mundos de ilusión que serán las bases de su existencia conforme vayan creciendo y convirtiéndose en adultos. El centro del poder de todo el país de fantasía está en la Torre de Marfil, curioso nombre que hace referencia al rezo del rosario, ya que con esa nomenclatura se refiere muchas veces a la Virgen María. Así que tenemos ahí un guiño bíblico, ya que la emperatriz infantil es la protectora del reino de fantasía, del mismo modo que la Virgen es la protectora de todos los católicos. Además, parece que está incidiendo en el hecho de la virginidad, de la pureza de la niña que gobierna el país de fantasía, en una clara referencia a la Madre de Dios. Tenemos otra referencia bíblica en el hecho de que lo que está destruyendo fantasía es la nada, y la solución a la salvación del país es darle un nuevo nombre a la emperatriz infantil. Y es que en el Génesis nos explican que al principio no había nada y que mediante la palabra todo fue creado a lo largo de 7 días. Y es que Dios, mediante la palabra diciendo yo soy el que soy, va creando nuestro mundo. De este modo, hay que darle un nombre a la emperatriz infantil porque todo lo que tiene un nombre es todo aquello que existe, del mismo modo que si no tiene un nombre, no existe, y ahí vemos a la nada, la destrucción absoluta de todo lo que antes existía. El viaje que realiza el héroe es un círculo, como vienen siendo todos los viajes y como suele ser la historia, que es cíclica.
comienza en un punto y después de todo el desarrollo acabamos en el mismo punto de origen, con esa evolución que ha tenido el personaje, cuya solución del problema radicaba en uno mismo. El símbolo absoluto del país de fantasía, que es lo que protege a Atreyu, es el Aurin, también llamada la alhaja o el esplendor, que son dos serpientes entrelazadas que se van comiendo la cola una a otra, en clara alusión a ese círculo, del mismo modo que el Uroboros, una serpiente que se come la cola y va alimentándose de ella misma para seguir existiendo, es ese círculo infinito, esa historia sin fin, esa historia interminable. La misma película nos habla de estos círculos de la historia, ya que Atreyu aparece en un lugar donde todos los pasos que ha ido realizando aparecen representados en pinturas, lo que quiere decir que esos hechos ya han sido realizados con anterioridad, o sea que una y otra vez se van repitiendo en un ciclo sin fin. Del mismo modo que Atreyu ha realizado su viaje, lo ha terminado, Bastian también ha realizado el suyo propio mediante la lectura del libro. Así que en la escena final, cuando Bastian va subido a lomos de Fuyur y se enfrenta con los niños que le acosaban diariamente, vemos cómo ya ha terminado su crecimiento personal, cómo ahora se atreve a enfrentarse con el enemigo y también nos está mostrando que, volando por encima de ellos, vuelve a encontrarse en un plano superior a sus enemigos, bien porque tiene más inteligencia, más valor o porque ya está en un plano de existencia superior en el que es capaz de enfrentarse con todos los problemas cara a cara. Hay un momento en que tanto la emperatriz infantil como Bastian hablan directamente a la cámara y es un modo de atraer al espectador. El niño que está viendo la película se siente parte también de esa historia interminable en el que ahora ya no hay dos planos de existencia, sino tres. El real de Bastian, el de fantasía y el del propio espectador, que se siente parte de esa historia sin fin. Como curiosidades, contarte en primer lugar que la mayoría de todos esos seres fantasiosos que poblaban el universo de la historia interminable fueron realizados mediante marionetas o animatronics, que si a día de hoy pueden resultar risibles por la evolución en las técnicas cinematográficas, en aquellos años 80 dejaron boquiabiertos a los espectadores con los logros en los efectos especiales. Una réplica de Fuyur a tamaño real se puede visitar en los estudios de cine de Múnich, en Baviera, donde tiene un fondo azul donde tú puedes acudir, montarte a lomos del dragón de la suerte y realizarte fotografías para sentirte dentro de las fronteras de fantasía. Cuando en la Torre de Marfil están explicando a los habitantes de fantasía que la emperatriz infantil está enferma y que hay que conseguir un remedio para luchar contra la nada, podemos ver a distintos habitantes de ese país, pero si nos fijamos, curiosamente, entre los asistentes veremos a Mickey Mouse y a distintos personajes de Star Wars, los Ewoks, C-3PO, Chewbacca o el maestro Yoda. Es tal el calado que la película ha dejado en el imaginario colectivo de los espectadores que incluso hay dos grupos de música que toman sus nombres precisamente de personajes de la historia interminable, como son Aurin y Vetusta Morla. Si algo nos enseña la película es que por mucho que vayamos creciendo y realizando nuestros quehaceres cotidianos, no hay que dejar de lado nuestra fantasía, nuestra imaginación, para vivir mil y una aventuras. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que lo hayas disfrutado y, como siempre, dale me gusta, coméntalo, suscríbete al canal y pásalo a todos tus contactos. Nos vemos la próxima semana aquí, en Alfombra Roja.